1 y 2, obviamente. Entonces, ahora tenemos que para esta condición de carga, el esfuerzo total en el punto 2 sería igual a el esfuerzo producido por el pedestal que estaba en el caso 1, más el esfuerzo producido por el peso de la escultura, 2,5. Y ahora tenemos más el esfuerzo producido por la excentricidad en Y, 3,75. Ese esfuerzo también se va a ir al vértice 1, de tal manera que podemos poner que esto es igual con el de acá. En cambio, bueno, aquí me lo abrevió porque no tiene más espacio para los decimales. Ahí está. En cambio que en el punto 4 y en el punto 3, ese esfuerzo es al contrario, de signo contrario, por consiguiente hay que restarlo, y sería igual al esfuerzo producido por el pedestal, más el esfuerzo producido por la escultura, menos el esfuerzo por la excentricidad. Y aquí tendríamos el mismo caso. Aquí está. Y bueno, el cuarto y último caso sería este, que tenemos con excentricidad simultánea en X y en Y. Los cálculos ya están hechos. Lo que nos interesa ahora es, voy nuevamente a copiar acá. Miren hacia dónde está la excentricidad. Como la excentricidad en X produjo incrementos en 2 y 4, pues en ellos habrá que sumar. Y en 1 y 2, y en 1 y 3 habrá que restar el efecto de excentricidad en X. Para la excentricidad en Y, nos produjo incrementos en 1 y 2 y se disminuyó en 3 y 4. Entonces ahora lo que tenemos es la acción conjunta de esos dos aspectos. Y por eso vamos a poner aquí, para recordar nomás. Para el primer momento, para excentricidad en X, en la esquina 2 es con signo más, y en la esquina 4 es con signo más. En cambio, que en la esquina 1 es con signo menos, y en la esquina 3 con signo menos. Ojo, ese primer signo corresponde al efecto producido por la excentricidad en X. Allí mismo vamos a agregar, separando con una coma, el efecto que produjo la excentricidad en Y, enfocada como la tenemos en el dibujo. En el nudo 2 fue aumento o disminución. No hay nadie que lo diga. ¿Aumento? En el punto 2 se aumentó. O sea que allí van a ir más y más. En el punto 1, la excentricidad en Y, ópale, perdón. Es que como estoy con signos, tengo que ponerle aquí una comilla para que me acepte. Más y más. En el punto 1, pongámosle la comilla, menos
por la excentricidad en X. Y más por la excentricidad en Y. Así fue, ¿no es cierto? Y ahora, en el punto 3, por la excentricidad en Y, ¿qué pasó? Negativa. Negativo, correcto. Menos y menos. Y en el nudo 4, más y menos. Ahora sí vamos a los números, entonces. Tenemos el efecto de el peso del pedestal, Q sub W, aquí está, más el efecto del peso de la escultura, 2,5, más el efecto de la excentricidad en X, 375, más el efecto de la excentricidad en Y, 375. Nos queda que esa esquina, la esquina 2, queda con 14.4 toneladas por metro cuadrado. Ahora ya no son iguales. Mire que aquí entonces tengo que tener en cuenta igual el Q sub W más el Q sub P era más o menos menos. Bueno, total van a dar, porque nos dieron iguales, menos la excentricidad en X más la excentricidad en Y. Si era así, menos más, correcto. Vamos al nudo 3. En el nudo 3 es menos menos. Entonces tenemos igual, perdón, aquí. Igual. El efecto del Q sub W más Q sub P menos excentricidad en X menos excentricidad en Y. Y miren algo bonito, aquí nos dio negativo. Y en el Q sub 4 es, en el punto 4, más menos. Acá era menos más, sí lo tuve en cuenta, sí. Ahorita verificamos. Vamos al punto 4, que es con más y menos. Entonces tenemos igual. Efecto del peso pedestal Q sub W más el peso de la estatua Q sub P y era como se me perdieron los signos. ¿Qué pasó? Profe, baje un poquito más, creo que es Más abajo. Ah, aquí está, mira. Más y menos. Entonces tenemos más excentricidad en X y menos excentricidad en Y. 6,9. Bueno, aquí, a ver, yo sí hice menos más. Sí, está bien. Menos más, más menos. Como aquí dieron iguales, pues por eso nos dan iguales. Pero si le hubiéramos puesto como teníamos acá, pongámosle, cambiémosle esa excentricidad en Y a 1,20. Ahora sí nos da distinto. Mire, 6,65, 7,65, porque ya no son iguales. Bueno, ¿les queda claro esto?
Jóvenes, estoy preguntando. Profe, yo me perdí en el último cuadro. ¿Por qué razón? Profe, verá, ¿no? Cuando usted lo suma, ¿cómo inicia usted para saber la suma de los números allí? Dependiendo hacia dónde se fue la excentricidad. Ujú. Hagamos esto, mira. Vamos a hacer aquí otro cuadrito acá por fuera de toda la. Hagamos este cuadro aquí. Llamémoslo a esto el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Vamos a correrlos estos. Bueno, nuestro centro o centroide está en la mitad de este tramo y en la mitad de este tramo. Ahí está nuestro centro, ¿verdad? Sí, profe. Analicemos primero qué pasa con la excentricidad en X. Si usted coloca esa carga adicional, voy a copiar este puntito, en cualquier lugar de este sitio, como hay más peso hacia la derecha que hacia la izquierda, es lógico suponer que aquí va a haber más. Perdón, pero es que toca poner la comilla, si no. Aquí va a haber aumento y aquí va a haber aumento. Eso está claro. Acá tendrá que haber disminución y disminución. ¿Verdad? Sí está Sí, claro profe. allí, ¿no? Sí, profe, ahí está claro. Si usted mueve en lugar de hacia la derecha, mueve hacia la izquierda, se le invierten esos signos, ¿verdad? Nos daría aquí más, más. Y acá menos, menos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora sí vamos con el segundo signo. Si yo muevo, perdón, no lo logro capturar. Es que no puedo coger esto. Ya. Si yo voy con esta excentricidad hacia arriba en la pantalla, ¿dónde estoy produciendo incrementos? En A y en B. ¿Y dónde estoy produciendo disminución? En C y en D. Para esa condición, entonces, el segundo signo sería aquí, más. Aquí sería el segundo signo, más. Y acá sería el segundo signo, menos. Y aquí sería menos. Resuelto. Ahora, si en vez de irte hacia arriba en la pantalla, nos hubiéramos ido hacia abajo, nuestro segundo signo se invierte y sería positivo en D y en C y sería negativo en A y en B. Entonces esas son las dos combinaciones o cuatro que conjugan cuando usted ubique la excentricidad en uno cualesquiera. No me deja. Ya.
Si pongo aquí, ¿cuál es la esquina más cercana a la estatua? B. Allí va más. En la que queda diagonalmente opuesta, va a ir menos. Y las otras dos se reparten más, menos, más. Haga el ejercicio, póngalo acá. ¿Cuál es la esquina más cercana? A. Allí va a ir positivo, positivo. Y en la diagonalmente opuesta, C, menos. Si ubica la estatua acá, ¿cuál es la esquina más cercana? D. Ahí va más. Y en B, menos. Y en las otras dos, en C, más, menos. Y en A, menos, más. Eso no necesita memorizarse, sino visualizarse. Como esta posición está más cerca de toda la fila DC, aquí me produce en primera instancia, para el efecto de la excentricidad en Y, más. Para el efecto de la excentricidad en X, más, menos. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ahora sí le queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces no es sino cuestión de abrir los ojos y listo. Tengo un caso que es más cercano a la ingeniería civil. Lo vamos a pintar aquí, en el que ustedes van a aplicar en la vida real este asunto. Vamos a dibujar aquí y me dicen ustedes a qué se les parece eso. Vamos a pintar. Bueno, medio tosquito. A ver, hagámoslo poquito más esbelto aquí. Allí. ¿A qué se les parece eso? ¿A nada? Esto es una estructura de contención, un muro de contención. Y aquí sucede en la superficie de contacto de la base del muro con el suelo, lo mismo que acabamos de mirar. La tercera dimensión que tiene el muro de contención pueden ser 5 metros, 10 metros, 100 metros. Eso se repite lo mismo. O puede ir cambiando en altura. Entonces uno hace el análisis para esta sección que vemos allí y en profundidad, o sea, perpendicular a nuestras pantallas, se considera una magnitud unitaria, 1 metro, por ejemplo. Y nos interesa saber cuáles son las presiones en la superficie de contacto entre el suelo y el muro.
teniendo en cuenta que aquí actúan, en primera instancia, el peso propio del muro, obviamente. Y en segunda instancia, aquí hay lo que ustedes van a ver luego, que se llama el empuje de tierras. Yo la voy a representar ese empuje con una flechita aquí. Y ahorita le ponemos números a esto. Vamos a ver. Porque es que no me aparece esto. Yo tal vez no sé. Pero se me desconfiguró esta cosa. Bueno, pero sí alcanzan a ver las flechitas ustedes, ¿no? Para Sí, profe, sí trabajar se miran. esto se diga, No, nada, profe, tranquilo. hacemos algo que ustedes ya saben hacer, que es subdividir esto en áreas menores. Yo las estoy pintando de ese color. Este triangulito no lo puedo pintar porque se me pinta todo el rectángulo. Pero entiéndanme que este triángulo también va. Le vamos a llamar a esto el rectángulo número 1. A este lo vamos a llamar el rectángulo número 2. Y a este triangulito lo vamos a llamar el número 3. Entonces, nosotros tenemos aquí 1, 2 y 3. Y le vamos a poner magnitudes a esto. Vamos a suponer que la altura total de este muro es, bueno, todo esto va a quedar dentro de la base del muro. Vamos a ponerle 240. Y en altura le vamos a poner 0,80. Es decir, esta distancia de aquí vale 240. Y esta altura de aquí, 0,80. Toda esta altura que queda aquí la vamos a poner como 4 metros. Entonces, el rectángulo 2 queda, bueno, y aquí 0,60, 0,50, pongámosle. Y esta pata de aquí, vamos a poner, uy, ¿por qué me parece? Es que está muy delgadita. Ahí, 0,50. Y aquí le vamos a poner 1. 1,10, porque no quede tanto. Ya. Entonces, miren, el rectángulo 1 tiene por dimensiones base, altura, entonces 240 por 0,80. El rectángulo número 2 quedaría de 0,50 y altura 4 metros. No, 4 metros. Y el triángulo número 3 en la base 1,10 y en la altura 4 metros. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular sus áreas. Área igual. Base por altura para el primero. Base por altura para el segundo. Y para el tercero, base por altura, pero dividido entre 2, porque es un triángulo. Bueno, esto está en metros, esto está en metros cuadrados. ¿Cuál será el peso?
Vamos a suponer también un gamma de 2.2, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a ponerle por aquí gamma 2.2 toneladas por metro cuadrado. Entonces, esto pesa 1,92 por 2,2. Esto pesa 2 por 2,2. Y lo de acá pesa 2.2 por 2,2. Esos son los pesos en toneladas. Sumamos. No sé por qué es que no me aparece la barrita de fórmulas. Aquí fijémonos, ya. Suma. Eso es lo que pesa el muro de contención. La fuercita del empuje, esa no me digan ahora de dónde sale, porque esa la van a ver en suelos. Yo le voy a poner aquí 4.8. Ese empuje va a ser, pongámosle, de unas 12 toneladas. Y se aplican a, como el muro en total tiene 4.8, lo vamos a poner a 1,60 de altura. 1.6. Bueno, ya tenemos el peso. Ahora tenemos que saber dónde actúa cada fuercita de esas. Cada peso tiene su punto de aplicación, que nosotros lo conocemos como el centroide. Entonces lo vamos a llamar X sub C. Para el rectángulo número 1, ¿a qué distancia medida con respecto al vértice? A este lo vamos a llamar el vértice O. Con respecto al punto O, ¿dónde está el centroide del rectángulo número 1? La mitad de 240 es 1,20. Para el rectángulo número 2, con respecto al punto A, ¿dónde está su centroide? En la mitad de 50, que es 0,25. Y para el triángulo número 3, ¿dónde estará su centroide? A ver, ¿dónde están los pilosos de la mecánica? $1.23. Ese les voy a dejar para que consulten. ¿Por qué dio 1.23? Ya se olvidan tan pronto ustedes de las cosas. ¿Dónde se ubica el centroide de un triángulo? ¿A 1/3 del vértice o a 2/3 de la base? Entonces yo tengo aquí, con respecto a esta línea, el centroide está a 2/3 de 1,10. Pero como estoy referenciando al punto O, a eso tengo que sumarle 0,50. Y ahora sí saco el momento, que sería el peso, por el X sub C. Tenemos peso por centroide, eso es momento de área, ¿no es cierto? Pero como estamos multiplicándolo por el peso específico, pues tenemos el momento de fuerza.
y puedo sumar y si divido los momentos entre los pesos que obtengo, la posición del centroide. Ese centroide está ubicado a 0,90. 0,903. 0,9003. Entonces, como el peso total es 13,46, usted ya sabe que a este lo llamamos el punto O, a este lo vamos a llamar el punto A. El peso de ese muro de contención va a producir o va a transmitir unos esfuerzos al suelo. Por razón de su propio peso, ese esfuerzo lo vamos a llamar, como lo dijimos en el caso anterior, Q sub W. Esfuerzo producido por el peso propio, que sería igual a el peso 13,46 dividido entre el área de contacto. ¿Cuánto es el área de contacto? Hola, ¿hay alguien que me está escuchando? Es toda la superficie. 240, ¿no es cierto? Ujú. Dividido 240. Pero yo estoy diciendo área y ahí estoy multiplicando, dividiendo solo entre 240. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dije que como es un muro de contención que puede tener cualquier longitud en la tercera dimensión, se trabaja con una unidad? Entonces es como que si lo multiplicáramos por 1, queda lo mismo. Pero miren ustedes, este peso no está actuando en la mitad. Esto sería verdad si estuviera actuando justamente, vamos a hacer otra flechita aquí, si el peso total estuviera actuando a 1,20, nos produjera esos esfuerzos producidos por el peso propio. Pero resulta que acabamos de encontrar que el centroide de la base está en 1,20, pero nuestro centroide de los pesos está a 0,90. Se produjo una excentricidad en X. ¿Cuánto vale esa excentricidad en X? 1,20 menos 0,90. Tenemos una excentricidad, inclusive, de una vez pongámosla como es. 0,90 menos 1,20. O sea, menos la mitad de esto. Eso nos da menos 0,30. Quiere decir que la excentricidad está hacia el lado negativo del eje X. Y usted ya sabe que por esa excentricidad el peso me va a producir un incremento de esfuerzos en el punto O y una disminución de esfuerzos en el punto A. Profe, disculpe, ¿de dónde es que sacó el 0,90? Este 0,90 Sí. de dividir la sumatoria de momentos por sus distancias entre la sumatoria de pesos. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de centroides nosotros multiplicábamos el momento de área y lo dividíamos entre la sumatoria de áreas para conocer dónde estaba el centroide resultante? Acá es lo mismo, solamente que además del área lo hemos multiplicado por el gamma. Entonces mire que aquí ya sabe usted que se produce un momento
por razón del peso, un momento MW, ¿que vale cuánto? El peso por la excentricidad. Un momento de menos 4,035. Y usted ya sabe que para conocer cuál es el esfuerzo en la fibra, debo conocer la inercia. ¿Cuál inercia? En este caso, la inercia del rectángulo que me está sirviendo como base. Pero mucha atención, no es el rectángulo 1 que utilizamos para calcular el peso. Es el rectángulo que está acostado sobre la línea OA y que tiene 2,40 de largo por 1 metro hacia nuestros ojos o hacia el fondo de la pantalla. Y entonces, ¿cuánto será ese incremento? ¿Se acuerdan que eso es sigma igual a m por la distancia a la fibra más alejada dividido entre la inercia? Entonces aquí nos queda por conocer la inercia. Ahora sí viene la aclaración. ¿Con respecto a qué? Sabemos que ese rectángulo tiene 2,40 y en la tercera dimensión, que no la vemos porque es perpendicular a la pantalla, tiene 1 metro. ¿Cuál es esa inercia? Uno, que dijimos que era la dimensión 1 por 2,40 elevado al cubo y dividido entre 12. Esa es la inercia. Y entonces nuestro esfuerzo, Q sub M, esfuerzo producido por el momento, va a ser igual a, bueno, escribamos la expresión para que la recuerden, M por C sobre I. Eso es lo que decía o lo que aprendimos en flexión. ¿Qué es M? Ya lo tenemos, menos 403. ¿Qué es C? La distancia del centroide a la fibra más alejada. En este caso, 1,20, que es la mitad de 2,40. Y el momento de inercia, que ya lo calculamos, 1,152. Entonces, el esfuerzo, el incremento de esfuerzo va a ser igual al momento multiplicado por C, que es 2,40 dividido entre 2, y todo esto dividido entre la inercia. Ese es nuestro incremento de esfuerzos, menos 4,20. ¿Con qué esfuerzos queda trabajando allí? Entonces, el esfuerzo que produjo el peso propio, 5,61. Del un lado va a ser más 4,20 y del otro lado va a ser menos 4,20. Ahora sí pregunto, ¿hacia qué lado se aumenta y hacia qué lado se disminuye? ¿Estoy hablando con alguien? Yo voy a pintar aquí la base. Esta es la base. Aquí está el punto O. Acá está el punto A. Atrás estará el punto O'. Estoy dibujando en planta. O' y A'. Esto es lo que tiene 1 metro de ancho. 1 metro
y esto es lo que tiene 240. Por aquí pasa mi eje con respecto al cual tomé la inercia. Por eso tomé B1 por H al cubo, 240 al cubo sobre 12. Ahora sí, miren, ¿hacia dónde está la excentricidad? Eso que pintábamos con ese puntico aquí, ese puntico rojo que voy a tratar de ponerlo aquí. Acá está nuestra excentricidad. Bueno, no me quedó rojo, pero sí me quedó azul. Esta es la excentricidad que vale 0,30. Aquí está. ¿Dónde produce incremento de esfuerzos y dónde disminución de esfuerzos? Incremento esfuerzos en O y O primo. Correcto. Y disminución en A y A'. ¿Y cuánto valen? 4.21, 4.20. Que deberán sumarse algebraicamente con 5.61. Pero ahora sí viene y resulta que hay otro momento producido por el empuje. Yo me olvidé decirles que esto se llamaba empuje, o sí les dije. El empuje de tierras. Ese empuje dijimos que vale 12 y que actúa a 1,60. Es decir, tengo otro momento, lo voy a escribir aquí, el momento M sub E, que se llama momento por empuje. ¿Cuánto vale? Dijimos que era 12 toneladas por un brazo con respecto al punto O de 1.6, me produce un momento de 19.2. Y viene en la misma situación. ¿Qué efecto de esfuerzos produce ese momento actuando en sentido de las manecillas del reloj con respecto a la línea OA, o mejor, con respecto a la superficie O', A'? Pues ahora me va a producir aumento de esfuerzos en A y A' y disminución de esfuerzos en O y O'. Cuando usted obtenga entonces este incremento Q sub E, para que se acuerde que es incremento por el empuje, que es igual al momento multiplicado por la distancia a la fibra más alejada, 240 dividido 2, y dividido entre la inercia. Eso nos da 20. Y entonces ahora sí vamos a ver cuál es el esfuerzo en el punto O. Tenemos un esfuerzo producido por el peso, 561, más un esfuerzo producido por la excentricidad, que vale, aquí hay que cambiarle el signo, está con signo negativo, entonces sería menos para que menos por menos nos dé más. Y menos nos queda menos 10. Lo mismo va a ser en O'. Y acá en A tenemos el esfuerzo producido por el peso más el esfuerzo producido por la excentricidad y más el esfuerzo producido por el empuje. Nos queda entonces que los puntos A y A' quedan trabajando con un esfuerzo en compresión de 21.5 toneladas metro cuadrado, en tanto que en la fibra O',
el esfuerzo es menos 10,19. Es decir, ese diseño no sirve. ¿Por qué? Porque ese muro se voltearía. Este momento de ese empuje de 12 es demasiado grande, por eso produce este esfuerzo grande aquí y acá produce esfuerzos negativos, pero el suelo no puede soportar esos esfuerzos negativos, entonces queda en tensión. ¿Qué se hace en esos casos? Obviamente que esto ya pertenece al diseño de muros de contención y toda esa cosa, pero para que no les quede el vacío, lo que se hace es prolongarle un diente acá, por decir algo, yo voy a hacer un poquito más pequeño esto. Si a esto le ponemos, en vez de una L, le ponemos una T, y hacemos trabajar todo el peso del relleno que vaya en esta partecita, tenemos otra fuerza en sentido contrario al empuje que me genera un momento a favor y va a contrarrestar esos empujes. Pero lo que interesa es la aplicación de los criterios que hemos visto y que ustedes deben poner en práctica. Esa era la parte que les quedé en deuda con respecto a los esfuerzos combinados. ¿Alguna inquietud? Profe, ¿me podría volver a explicar el de los signos del 20, del empuje, del esfuerzo por el empuje? Bueno, eso es muy sencillo, mira. El empuje produce un momento. ¿Dónde está? Voy a tratar de dibujarte aquí. Como este empuje está actuando de izquierda a derecha en nuestro dibujo, nos trata de hacer rotar el muro de contención de esta forma. Yo cogí una. Perdón, no es esto. Lo que quería insertar, una a mano alzada aquí. Esto nos trata de producir un volcamiento así, ¿verdad? Sentido de las manecillas del reloj. Por esa razón se produce incremento en A, disminución en O. Ya. ¿Y cuánto vale MC sobre I? ¿Qué es M? El momento, que es el empuje de 12 producido por el brazo de 1,6. ¿Qué es C? La distancia a la fibra más alejada, que en este caso era la mitad de 240, 1,20. Y la inercia que ya la tenemos aquí, que vale 1,52. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿cómo es que salieron los valores de O y de A? Del esfuerzo en O y en A. Bueno. Entonces, aquí tengo en A. Se suma, yo le voy a poner a esto el valor absoluto para que no se me enreden con esos signos. Vamos a dejar esta excentricidad como valor absoluto. Bueno, me quedan ahí 0,3. Entonces, ¿qué sucede? Ya claro que ahorita se me cambian por los signos. Analicemos el punto A. El punto A tiene un esfuerzo que le produce el peso propio del muro y que vale 5,61. Vamos a poner entonces. Vamos a escribirlos más bien aquí y después sumamos. Ese 5,61 viene del peso propio de la estructura. Como hay una excentricidad que va hacia la izquierda,
ustedes me dijeron que el esfuerzo que produce esa excentricidad es negativo en A. Entonces vamos a poner que este es igual a menos ese esfuerzo de 4. Aquí está. Y el esfuerzo que produce el empuje incrementa en A, por consiguiente es más 20. Ahora sí sumamos. Ese es el esfuerzo en A. 561 la compresión que le transmite el peso. Menos 402 porque la excentricidad está para el otro lado. Y más 20 que le produjo el momento de empuje. Vamos al otro lado y tenemos el 561 que se actúa igual para todos. El 420 que acá actúa aumentando. Y el 20 que acá actúa disminuyendo. Y sumamos. Y tenemos entonces menos 10 en la fibra OO' y más 23 en la fibra AA'. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, lo prometido, mañana les envío sus notas. Si no hay preguntas, por favor me escriben sus apellidos al chat. Profe, Y diga, ¿y para cuándo quedó la fecha del parcial? ¿no quedamos que era el 28? Sí. ¿Sí es así o no? Pues había quedado en eso con el otro. Ajá, ¿y ustedes quieren otra fecha o qué? No.